La era dorada de la WWE fue mucho más que una simple época de combates espectaculares. Fue un tiempo de personalidades fuertes, personajes inconfundibles y leyendas que perduran hasta hoy. Muchas de estas estrellas marcaron a toda una generación y en el año 2025 siguen siendo iconos vivientes. Empecemos con un hombre que ayudó de manera decisiva a dar forma a la imagen del heel estratégico. 10. Bob Orton Jr. Bob Orton Jr. fue una de las figuras más influyentes de la era rock and wrestling y se le consideraba uno de los villanos más eficaces de su generación. Su característico brazo enyesado se convirtió en un símbolo de peligro reconocible al instante. Incluso antes de que un combate tomara ritmo, el público sabía que Orton podía manipular un momento crucial a su favor en cualquier instante. Sus apariciones generaban tensión porque siempre estaban marcadas por el cálculo y el pensamiento táctico. En el ring, Orton convencía por su depurada psicología y su control estratégico. Dominaba con maestría el aprovechamiento de las debilidades, la variación del ritmo y el uso de trucos sutiles para inclinar la balanza de un combate. A pesar de su papel de heel, gozaba de un gran respeto entre bastidores, ya que combinaba profesionalidad, habilidad técnica y claridad narrativa. Sus luchas, ya fueran individuales o por equipos, seguían siendo intensas y dramáticamente bien estructuradas. Además, su legado va mucho más allá de su propia carrera. Como padre de Randy Orton, inspiró a una nueva generación de superestrellas. A sus 75 años, Bob Orton Jr. sigue siendo un símbolo de la psicología inteligente en el ring y del impacto duradero de la era dorada. 9. Jerry the King Lawler. Jerry the King. Lawler es un nombre que conecta inmediatamente dos mundos, la legendaria escena de la lucha libre de Memphis y el gran escenario de la WWE. Mucho antes de convertirse en una de las voces de comentaristas más conocidas, Lawler dominó el territorio de Memphis como un líder carismático. No construyó su carrera sobre la pura fuerza muscular, sino sobre la inteligencia táctica, la sensibilidad psicológica y la capacidad de convertir cada enfrentamiento en una historia cautivadora. En el ring, Lawler dominaba con maestría el control de las emociones. Cada gesto, cada mirada, cada golpe tenía un significado. No era solo un campeón, sino un símbolo cultural de toda una región. Sus combates vibraban con tensión y dramatismo porque sabía exactamente cómo cautivar al público y construir conflictos de forma creíble. La fuerza por sí sola no lo definía. Era su control sobre la atmósfera y la estructura narrativa. Cuando más tarde se unió a la WWE y se sentó a la mesa de comentaristas, demostró de nuevo su extraordinario talento. Con análisis perspicaces, humor y una presencia enérgica, hacía brillar los combates. A sus 76 años, Jerry Lawler es considerado una leyenda viva que combinó el arte del ring y el entretenimiento de una manera única. 8. Ric Flair. Ric Flair, conocido como The Nature Boy, es mucho más que una simple leyenda de la lucha libre. Encarnó el glamour, la confianza en sí mismo y el carisma inquebrantable de una verdadera superestrella. Siempre que Flair entraba al ring, el momento se transformaba en un espectáculo. Túnicas brillantes, trajes hechos a medida y un caminar seguro no dejaban lugar a dudas de que allí había alguien que no solo presumía de grandeza, sino que la vivía. Su carrera está marcada por una resistencia y un éxito extraordinarios, incluyendo 16 títulos mundiales, una cifra que subraya su importancia, pero que solo cuenta una parte de su historia. Flair era un maestro controlando las emociones y construyendo los combates de forma dramática. Sabía cómo generar tensión, hacer que el público se emocionara y escenificar cada encuentro como una obra de teatro con una estructura clara. En él, la finura técnica se combinaba con el espectáculo al más alto nivel. En la era dorada, Ric Flair encarnó el ideal de la estrella, larger than life. Combates largos, un selling preciso, sofisticación táctica y una presencia carismática lo hicieron casi inigualable.
A sus 76 años, sigue siendo un símbolo radiante de esa época y una prueba de que las verdaderas leyendas nunca se desvanecen. 7. Don Muraco. Don Muraco, conocido como The Magnificent Muraco, fue una de las figuras definitorias de principios de la década de 1980 y una pieza central de la fase intensa de la Era Dorada. Con su imponente físico, su mirada desafiante y un aura de seguridad casi arrogante, se estableció rápidamente como un heel convincente. No solo quería ganar, quería dominar y quebrar visiblemente a sus oponentes, lo que provocaba en el público tanto ira como fascinación. Muraco poseía una fuerza natural, una enorme dureza y un estilo directo y sin concesiones. Cada acción en el ring parecía ejecutada a conciencia. Cada golpe tenía peso. También al micrófono sabía cómo escenificar su superioridad y generar tensión de forma específica antes de un combate. Cuando sonaba su música, el público sabía que le esperaba una lucha intensa y física. Además de su presencia física, era sobre todo su carisma lo que lo hacía destacar. Captaba la atención sin esfuerzo y era el centro de cada historia en la que participaba. A sus 76 años, Don Muraco es recordado como uno de los villanos más eficaces de su tiempo, que ayudó a definir la intensidad dramática de los inicios de la WWE. 6. Stan Hansen. Stan Hansen encarnó como pocos el estilo brawler sin concesiones, y fue una de las pocas leyendas que dejó una huella profunda tanto en UU como en Japón. Con su estilo tosco y potente y su temido lariat, creó una imagen de pura intensidad. Cada golpe parecía pesado, directo y definitivo. Cuando Hansen armaba el brazo, había un peligro tangible en el aire que ponía en alerta máxima tanto a rivales como a espectadores. Su estilo no se basaba en maniobras aéreas espectaculares ni en secuencias técnicas complejas. En su lugar, apostaba por la presión constante, la dominancia física y una presencia implacable. Hansen contaba en el ring una historia de supervivencia y confrontación. Cada combate se sentía como una lucha dura y real, donde la balanza de poder podía cambiar en cualquier momento. Precisamente esa autenticidad lo convirtió en una figura tan respetada. Incluso entre bastidores, gozaba de un gran prestigio por su profesionalidad y control en el ring. Ya fuera en Japón o en la WWE, Hansen se mantuvo coherente, intenso y estratégico al mismo tiempo. A sus 76 años sigue siendo un referente de fuerza bruta, credibilidad y del impacto duradero de la era dorada. 5. Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter fue una de las figuras más llamativas de la era dorada y trajo el espíritu del ejército de al mundo de la lucha libre con una coherencia impresionante. Ya su apariencia, con el sombrero de sargento de instrucción, gafas de sol oscuras y una postura erguida, transmitía disciplina, autoridad y una determinación inquebrantable. No se presentaba simplemente como un luchador, sino como un símbolo de la fuerza militar y de principios claros. En el ring, Slaughter sabía cómo establecer una fuerte conexión emocional con el público. Como héroe, encarnaba la lealtad, la justicia y el espíritu de lucha. Se presentaba como un defensor inquebrantable del honor y el orgullo, lo que le valió un enorme apoyo. Pero también como un polémico adversario, sabía cómo electrizar un estadio. Su capacidad para alternar entre los matices de su papel hacía que cada historia fuera más intensa y dramática. El punto álgido de su carrera fue ganar el título de campeón de la WWF, un momento que subrayó de forma impresionante el impacto de su personaje. Incluso con 77 años, Sergeant Slaughter es recordado como una de las personalidades definitorias de los inicios de la WWE. Representa la disciplina, la fuerza de voluntad y el poder de un carácter fuerte que perdura a través de las generaciones. 4. Carlos Colón. Carlos Colón está inseparablemente unido al auge de la lucha libre caribeña, especialmente en Puerto Rico, donde no solo se convirtió en un icono central, sino que también fundó el World Wrestling Council, iniciando así una nueva era en la lucha libre regional. Con un físico potente, una aura decidida
y el espíritu de un luchador sin concesiones, Colón construyó su carrera sobre la resistencia, la intensidad y la capacidad de sumergir al público profundamente en cada una de sus historias. Su estilo estaba marcado por una alta intensidad y enfrentamientos dramáticos, a menudo sangrientos, que dieron a la lucha libre en el Caribe una identidad propia. Cada aparición transmitía la imagen de un hombre que nunca retrocedía y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para defender el honor y el estatus. Esta actitud intransigente lo convirtió en una de las figuras más queridas y al mismo tiempo más respetadas de su región. Sin embargo, su influencia se extendió mucho más allá del ring. Como fundador de la WWC, Carlos Colón creó una plataforma que allanó el camino a numerosos talentos y convirtió a Puerto Rico en un centro de apasionada cultura de lucha libre. A sus 77 años se le considera una leyenda absoluta. Como guardián del espíritu de la lucha libre caribeña y como figura influyente de la era dorada. 3. Rugged Ronnie Garvin. Rugged Ronnie Garvin encarnó un estilo de lucha libre duro, directo y sin concesiones que podía intimidar a sus oponentes solo con su presencia. Quizá no era el atleta más grande ni el más espectacular de su tiempo, pero precisamente eso hizo que su carrera fuera tan notable. Garvin compensaba cualquier inferioridad física con una determinación de hierro, una voluntad inquebrantable y un estilo de lucha marcado por la pura dureza. El punto culminante de su trayectoria fue ganar el NWA World Heavyweight Championship, un momento que demostró su resistencia y su valor en el ring. Garvin no basó su reputación en elementos de espectáculo, sino en la credibilidad, la tenacidad y una mentalidad que hacía que cada combate pareciera una auténtica lucha por la supervivencia. Sus encuentros resultaban intensos y físicos, como si cada golpe tuviera consecuencias reales. Especialmente su movimiento final, el Hands of Stone, reflejaba su personalidad. Este potente golpe podía derribar incluso a los oponentes más robustos y a menudo marcaba el punto de inflexión decisivo de un combate. A sus 80 años, Ronnie Garvin es recordado como un símbolo del arte clásico del ring sin concesiones. Fuerte, directo y marcado por un auténtico espíritu de lucha. 2. Ken Patera. Ken Patera fue una de las figuras más extraordinarias de la era dorada, sobre todo debido a su formación deportiva. Como auténtico competidor olímpico en halterofilia, aportó una fuerza física que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Desde el primer vistazo, quedaba claro que en el ring había un atleta con una fuerza excepcional y una mentalidad competitiva seria. Su físico masivo y su presencia transmitían dominio inmediato. Sin embargo, Patera no se fiaba exclusivamente de la fuerza bruta. Combinaba su superioridad física con un aura fría y controlada que le hacía parecer una fuerza de la naturaleza imparable. Sus movimientos eran directos, sus acciones decididas y sus demostraciones de fuerza, desde levantar pesos enormes hasta doblar metal, reforzaban la imagen de un desafiante casi sobrehumano. El público debía creer que se trataba de una fuerza real y tangible. Su carrera, sin embargo, también estuvo marcada por controversias que añadieron complejidad a su legado. A pesar de los altibajos, Ken Patera sigue siendo a sus 82 años un símbolo de la lucha libre basada en la fuerza y la tradición. Representa una época en la que la fuerza física, la dureza y la competición eran el centro de atención. 1. Abdullah the Butcher. Abdullah the Butcher fue una de las apariciones más intensas, aterradoras e inolvidables de la era dorada. Ya su nombre evocaba imágenes de una dureza brutal. Cuando entraba al ring, la atmósfera se transformaba al instante. Sus combates no se sentían como competiciones deportivas, sino como enfrentamientos caóticos y peligrosos, impregnados de tensión en cada segundo. Lo que convirtió a Abdullah en una leyenda no fue solo su enorme capacidad de resistencia, o la sangre que acompañaba a muchas de sus luchas. Lo decisivo fue la forma en que vivía el personaje del Butcher, impredecible y despiadado. Con ataques contenedores, el uso de objetos contundentes y una presencia amenazante creaba una sensación de inseguridad permanente.
Nadie podía predecir qué sucedería a continuación. Precisamente esa imprevisibilidad lo convirtió en un icono de la lucha libre hardcore. Su carrera se extendió durante décadas y lo llevó desde pabellones locales hasta escenarios internacionales. En todas partes dejó huella como centro de atención. A sus 84 años, Abdullah the Butcher sigue siendo un símbolo de intensidad sin concesiones. Representa una época en la que la brutalidad, el drama y la energía pura escandalizaban y fascinaban al público por igual. Estas fueron las 10 leyendas más longevas de la era dorada de la WWE en el año 2025. Cada una de estas personalidades representa una época propia, un estilo propio y un carisma inconfundible que ha marcado la lucha libre de forma duradera. No solo han disputado combates, sino que han creado recuerdos que perduran por generaciones. Si te ha gustado este video y quieres ver más historias sobre los iconos de la era dorada, apoya al canal con un me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido emocionante.